Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué lindo es verlos otra vez. No sé si a ustedes les parece bueno mirarme, pero bueno, para mí verlos a ustedes me trae recuerdos de alegría, de momentos pasados, como decía el pastor Daniel, no tantos años atrás cuando intercambiábamos el templo, sino que varias veces tuve la oportunidad de acompañarles. Y otra vez el Señor preparó esto, y yo agradezco mucho al pastor por el privilegio, la oportunidad de estar con ustedes, porque qué bueno es sumarse, juntarse como hermanos en Cristo, para buscar, para recibir, para tener y para dar todo aquello que el Señor tiene preparado, que es mucho. Amén. Saben, ya ahora en julio son 84 años. Y hoy oraba, decía al Señor, Señor, todavía estoy medio vacío, necesito más de ti. No solo más años de vida. Saben que hace 30 años me llevaron a mi casa para que me muera en casa. El Señor tiene otros planes y acá estamos. Y Dios tiene plan para tu vida también. Y Dios tiene planes para la iglesia también. Hay un versículo, no voy a predicar de ese versículo, pero dice la palabra, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Son planes de bendición, porque quiero daros un futuro y una esperanza. ¿Qué tal? Si Él lo sabe bien, no solo lo sabe bien, lo hace bien. Y lo hemos comprobado en nuestra vida. Vos tendrás cosas que el Señor te habrá sorprendido, ¿verdad? En muchas etapas de tu vida. Ahora, ¿saben? El pastor me pidió que hablara un poco para la iglesia, para los pastores. Vamos a dejar que el Espíritu haga lo que quiera. Pero a veces la carga que Dios pone en el corazón cuando estamos compartiendo de su grandeza es que tenemos que lograr que el Espíritu de Dios saque las vendas de nuestros ojos para ver el Dios que tenemos. Gracias, hermano. Tenemos un Dios grande, ¿verdad? ¿Cómo de grande? Tremendo. ¿Cómo de tremendo? Un Dios poderoso. Un Dios que tiene planes. Un Dios que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si este mensaje logramos captarlo, la mente se aclara y el corazón se llena de respeto a la grandeza de Dios. Por eso lo alabamos. Pero también nuestro corazón se debe llenar de expectativa, porque esta misma noche estamos en la presencia de alguien grande. Amén. Que quiere hacer cosas grandes y que va a hacer cosas grandes si le damos un cachito así de confianza. Amén. Gracias a Dios por lo que Él ha venido haciendo en tu vida, en nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Dios ha venido haciendo en esta iglesia durante 40 años. Pero pensaba que la iglesia de este tiempo, no solo acá, en todas partes, es un poco como un pueblo de Israel que salió de la esclavitud, pero está en camino a la tierra prometida. Y por lo tanto tiene instancias, momentos, situaciones en que la iglesia de este tiempo le pasa un poco lo que le pasaba al pueblo de Israel en aquel tiempo. Lo tenía a Dios cerca, lo tenía a Dios visto, lo tenía a un Dios que lo acompañaba, lo tenía a un Dios que hacía milagros, pero saben que llegó el momento que ellos se olvidaron de todo eso. Y ese pasaje habla de que la iglesia de Jesucristo en el día de hoy, de la cual formamos parte, sí. Bien, gracias al sonidista. A ver, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Sí, está mejor. Así no me quedo atado acá.
Pero volvamos a esto. La iglesia en este tiempo tiene el privilegio de estar muy bien acompañada por aquel que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Aquel que dijo: yo voy a llenar mi iglesia de mi gloria, y otros verán la gloria mía representada en ustedes y en el pueblo de Dios. Y gloria a Dios por vos, hermano y hermana, que estás hace años transitando la vida cristiana con victorias, con algunas derrotas, pero estás de pie, aguardando la salvación que sigue viniendo de Dios cada día para tu vida, para tu familia y también para la iglesia. Hoy oraba y le decía al Señor: perdóname por despreciar tu presencia. Aquí cantamos que Dios está presente, ¿verdad? ¿Te crees que está presente? ¿Vieron todo lo que le cantamos? Mamita, ¿se acuerdan de alguna frase? A ver. ¿Levanta cómo? Levanto mis manos. Levanta, bueno, levanté la hermana si quiere. Pero habla de dar, levantar la mano quiere decir movete, ¿no? Levantar la mano es decir movete. Y el Espíritu de Dios está acá para expresarse y decir lo que tiene que decir. ¿Qué más decían las canciones? Ven Espíritu. Ven Espíritu. Si lo llamamos en el nombre del Señor, ¿usted cree que no viene? Y si viene, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está. Y si está donde Él está, Él infunde nueva vida. Su presencia infunde nueva vida. Y la persona que tiene a Cristo por obra del Espíritu Santo es atravesado en todo su ser con la influencia de la nueva vida de Cristo, que es la que nos hace nuevo todos los días. Si alguno está en Cristo, no va a ser, es una nueva creación, es una nueva criatura. Mañana levántese y dígale al Señor: gracias por despertarme hoy a este día, gracias porque soy tuyo y vos me estás haciendo nuevo cada día. Sobre todo trabajando en el ser interior, ¿no? Porque dice la Biblia que el ser interior se renueva de día en día hasta que nos ponga el sobre todo de madera. De día en día Él va a trabajar, y si Él trabaja, el Espíritu Santo trabaja como obrero de Dios, sabe lo que construye. ¿Qué construye? Primero, habría muchas cosas que podríamos hablar. Primero, construye una nueva persona en Cristo Jesús. Como dijimos antes, recibe la infusión de la vida de Cristo y ya se parece a medida que pasa el tiempo un poco más a Cristo y desaparece su persona. Y cuando otro ven, me pasa que a veces veo personas que están llenas de Cristo. ¿Usted las ve a esas personas? ¿Usted la ve dentro de la iglesia a esas personas? Están, gracias a Dios. Pero entre las cosas que decía la canción también en esta noche, había muchas cosas allí. Yo casi me quedaría con ese momento, pastor. Pero habla que el Señor rompe ¿qué? Las tinieblas. Esta noche Dios quiere romper la tiniebla en tu mente, en mi mente y en mi corazón. Para mi vida personal, para mi vida familiar, para mi ministerio. Dios quiere romper para la iglesia las tinieblas, porque vivimos en zona de tinieblas, y hasta que Cristo no venga por segunda vez vamos a seguir viviendo en zona de tinieblas. ¿Le preciso explicar esto? No se da cuenta cada día cómo está el mundo, no se da cuenta cómo está la gente. Gracias a Dios que todavía hay un remanente fiel del pueblo de Dios. El otro día me llegó una sorpresa tan linda, me voy a acordar de otro caso mejor todavía, porque una vez, hace años, nos invitaron a una campaña en Paraguay, y entonces llegamos a Asunción, de allí tomamos un ómnibus, nos fuimos hasta la iglesia de Villarrica, bajamos en la estación y un señor viene con una valija, viene a tomar nuestra valija para ponerla en el taxi. Y no sé, yo vi algo especial en esa persona. Era una persona ya de edad,
tenía una vestimenta simple, pero se ve que era muy gastada, pero estaba linda la ropa. Entonces se dan cuenta cuando uno cuida las cosas. Bueno, pero no pasó de ahí mi impresión en ese momento. Él dejó la valija, le agradecí, le di la propina, me llevaron al templo, al rato empieza la reunión. Allí el Señor estaba obrando tremendamente y de pronto aparece el maletero ese. Un hombre simple, le costaba un poco hablar, debe ser porque hablaba más el guaraní que el castellano. Sin embargo, sigue la reunión, llega el momento donde el Espíritu de Dios está llamando a que la persona haga una respuesta ante Dios, no ante los hombres ni los pastores, invitando a que, bueno, si alguien tiene algo para hacer. Y sabe que se paró un montón de gente y empezó a pasar toda la gente. Y yo le digo al pastor, bueno, ¿por qué no invita a algunos hermanos de fe en oración que pasen? Y entre las personas que pasaron, pasó este viejito. Dice, pastor, gracias, ¿puedo orar? Sí, le dice el pastor. Y empieza a orar. Y para la gloria de Dios le voy a comentar dos cositas nada más, porque si no me voy a enganchar con eso, porque lo que yo viví y aprendí es muy fuerte. Pero este hombre empieza a orar por una persona que tiene un problema muy serio en las piernas. Había tenido 7 operaciones y le había quedado 5 centímetros más corta. Y este viejito simple tenía una fe poderosa, empieza a orar por esta mujer. Saben ustedes que con mi esposa y otros fuimos testigos de que la pierna se alargó. Nadie la tironeó, pero Dios lo hizo. Simple, pero de fe, lleno de la vida de Jesús, sirviendo de maletero en una estación de servicio, pero un gran hombre y un gran siervo de Dios. Después empieza a orar por mi esposa, porque ella estaba con algunos problemas de salud. Nadie le dijo nada. Y este viejito oró por 2 cosas puntuales que mi esposa tenía. Pero no solo eso, oró en guaraní. Pero ¿sabe qué? Ella, ¿qué dice Raquel? Escuché todo en castellano. Escuchó todo en castellano. Termina la charla, empezamos a orar. No, le dice a otra hermana, pero si él oró en castellano. No, dice, él oró en guaraní. Le quiero decir que vamos a tener que acostumbrarnos a un Dios que está mucho más allá de nuestra razón. Está más alto de lo que nosotros sabemos, tenemos y podemos. Y que Él tiene poder para tomar una vida, liberarla de toda atadura. Hoy hemos cantado que nos libre el Señor, ¿verdad? Y en esta noche el Señor, con su Espíritu, porque acá el más importante no es el pastor Daniel, no soy yo, mucho menos. Acá lo importante es Él. Pero a veces estamos centrados en ver a una persona y esperar de la persona. Y el asunto no está en la persona. Pero bueno, me tengo que detener aquí un poco, pero con todo esto yo quería decir, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que hace grande a los que lo reciben y se van aliando con Él, y el Señor comienza a usarlos, y no solo a usarlos, sino que este viejito campeón disfrutaba la vida y tenía una cara tan radiante que yo le dije, che, ¿cómo haces para tener esa cara? Ahora, ¿no debiera ser esto normal? ¿Sabes por qué? Cuando Dios renueva el espíritu, renueva la persona. Cuando renueva la persona, renueva la manera de pensar, renueva la manera de sentir, renueva la manera de ver, renueva la manera de hacer, renueva la manera de actuar, de acuerdo a lo que hay que actuar en ese momento. Por eso, yo creo que somos privilegiados los cristianos que todavía tenemos una iglesia donde poder reunirnos, buscar esa presencia del Señor, aprender a darle el lugar que Él se merece y que Él quiere tener para comenzar a ser el rey de la iglesia. Estos días he estado orando por ustedes, por supuesto por mí también, porque el Señor me mostraba algunas cosas. Yo algo le comenté al pastor Daniel. Y hoy hemos cantado allí, dice, el rey, hablaba del rey sobre toda creación. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Mira, cuando Jesús, que es rey, hace de rey
en una iglesia, la iglesia está viva. La iglesia se llena de gozo. La iglesia comienza a tener un entusiasmo que no es el promovido a manijazos por el líder, sino un entusiasmo de estar en theos. ¿Qué significa eso en el griego? Estar en Cristo. Y porque está en Cristo, está entusiasmado, y ese entusiasmo no es de sentimientos, incluye los sentimientos, pero es algo que el Espíritu Santo produce en el corazón. Y creo que la iglesia está puesta por Dios, los pastores están puestos por Dios en las iglesias para que trabajemos en eso. Y en esta noche vamos a ver, porque el pastor me decía algunos consejos para los pastores y para los líderes, y bueno, de paso va a ser para mí también, porque cuando uno predica aprende. Pero el primer consejo que Dios me da para ustedes en este tiempo en oración es: iglesia, aprendan a ver qué está haciendo Dios en la iglesia. Dice la palabra de Dios, le pido que pongan un texto que hemos escogido en las Escrituras para que nos enseñe un poco. Dice Isaías 43, 19. Dios dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esto Dios le dice a la iglesia judía que estaba en tránsito hacia la tierra prometida. El versículo anterior es importante también, porque saben qué dice, olvídense de las cosas de antes. Ya habían visto cosas grandes de Dios antes, pero Dios le está diciendo: he aquí ahora, en este tiempo, hay cosas nuevas que yo estoy haciendo y no lo ven. Los pastores a veces no vemos, los líderes no vemos que Dios está haciendo cosas. Estamos acostumbrados a querer ver en otros, pero resulta que el Espíritu de Dios toma a cualquiera en su iglesia, ¿verdad? Y hace cosas poderosas, transforma vidas. Dios tengo que contar una experiencia cortita, porque hace años el Señor me metió un poco a trabajar en esto de creer en su presencia y en su obra. Y era un momento de crisis en nuestra familia, porque el pastor ahí sabe que el yerno nuestro de Estados Unidos tuvo un ACV hace 15 años. Y el primer diagnóstico era: se va a morir. El segundo diagnóstico es: va a quedar paralizado para toda su vida. Pero el diagnóstico de Dios, que a los 15 días lo tenía caminando. Al mes sale de ese lugar, sigue sirviendo al Señor. Y Dios le da dones especiales, que ya no puede hablar tan bien como hablaba antes, pero hay adentro hay algo especial. Con ellos pasó algo especial, porque tuvieron que venir de Estados Unidos a Argentina, porque tenían que regularizar su visa. Empezaron a trámite allá, dijeron: vayan a Argentina, ahí la terminan. Llegan acá, van a la embajada, y la embajada le dice: no podemos darle visa. Y allá tenía su trabajo, su servicio social, su casa, su auto, todo allá, y le están diciendo: no se puede. Y pasó algo especial en nuestra casa. Un día estábamos en un devocional. Uno de mis devocionales es leer el texto del calendario del día. ¿Y saben qué decía ese día con nuestros hijos en casa, desayunando y orando? Antes de eso, Dios me había dado ese versículo que decía: he aquí hago algo nuevo. Y no lo veis, ya empecé. Pero ese día esa palabra a mí me penetró, no solo me informó eso, me penetró eso. Y yo le dije: ¿estás haciendo algo nuevo? ¿Qué vas a hacer? Y quedé con expectativa.
seguir. Después tuvimos reunida la familia. Yo lo único que hago es repetir el texto, no lo predico, y se crea como un clima distinto, porque no somos las personas, es el Espíritu de Dios que usa a las personas para hacer lo que quiere hacer. ¿Saben? Pasó algo especial y ahí cambió todo. Empezamos a orar de otra manera, el problema era muy serio, él no estaba todavía bien de salud. Al otro día otro devocional, ¿sabe qué decía el texto? Porque yo me asombro, porque Dios tiene todito preparado punto por punto como para que la cosa camine. Al otro día el devocional decía: vete porque conforme a lo que creíste te es hecho. Amén. Y todavía yo no vi nada. Yo estaba esperando. ¿Sabe qué pasa? Terminamos, todavía estamos el segundo día en el desayuno. Suena el teléfono de la embajada y dice: traigan los documentos que le damos la visa. El uso de la fe, la confianza puesta en un Dios que hace. Que hace. Esto tenemos que aprenderlo en las cosas pequeñas. ¿Les cuento una segunda? Cortita. Porque los ejemplos a veces valen más que muchas presentaciones, ¿no? Me tenían que vacunar, ya me habían dado 4 dosis por este famoso COVID. Yo tenía que hacer un viaje, teníamos que hacer un viaje en familia. Y el médico me dice: usted no puede. Yo ya había tenido 2 veces COVID, yo estaba afectado por otras cosas de antes, y el médico dice: no se puede, y si usted no se vacuna. Y no conseguía vacuna, y el médico me dice: pero que no se ponga AstraZeneca, porque ya le dijeron y eso le va a causar coágulos. Y empezamos a orar: Señor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos? Empezamos nosotros a hacer lo que había que hacer: buscar, pedir, llamar, ¿sí? Bueno, llamo a un vacunatorio y me dice: sí, mañana venga, que tiene un turno, ta. Llegamos allá, ¿sabe? Había 500 personas. Así que yo dije: ¿acá qué hago? Mi esposa estaba en el auto con mi hija orando, porque queríamos que todo sea rápido, un trámite. Y había 500 personas. Pero en esa situación el Espíritu de Dios hace que uno enfrente la situación no solo, sino acompañado por Él. ¿Sabe? Al rato viene un señor que recogía las libretas para llevarla adentro al sistema a ver si daban vacuna. Al rato viene y empieza a darle las órdenes a los 9 que estaban delante mío, y llega el turno y empieza a hablar conmigo y me dice: mire señor, lamento, tengo que decirle que hasta aquí hemos llegado, no, de ninguna manera podemos dar más la vacuna. Mientras él está hablando eso, aparece una señorita de adentro, bien vestida, y le dice a este hombre: señor, ¿por qué no me da, dice, la libreta? Dice: porque este señor está recomendado. Y yo hago así y digo: ¿qué recomendado? Si yo no pedí nada, yo no conozco a nadie. Y viene esta señorita y me dice: está recomendado. La miro a la chica y le digo: ¿pero cómo puede ser? Sí, es una orden. Dice: ¿por qué no me acompaña? Bueno, me acompañé, me pasó por las 500 personas que estaban ahí adelante, me siento en el vacunatorio en tercer lugar y le digo: ¿puedo hablar con alguien acá todavía? Yo estoy interesado en saber esto. Y hablo con una supervisora y le digo mi inquietud, porque hay muchos acomodados y hay gente que se acomoda, y etcétera, ¿no? Hay gente que engaña. Y ella solo me dijo esto: mire, dice, es una orden de arriba. Cuando ella dijo orden de arriba, yo caí en la cuenta que el de arriba tenía control sobre mi vida, sobre mi situación, y él estaba haciendo algo que no se podía hacer porque estaba dentro de su plan. Y a su vez, mi esposa es testigo, no solo me vacunaron ahí al ratito, sino que me dieron la Pfizer, que decían que no había. Es que es tremendo, por eso tenemos que conocer de este Dios, tenemos que hablar entre nosotros de este Dios. Esto nos inspira a aprender. Yo podía seguir hablando de otros testimonios, pero lo importante, vamos a cerrar aquí, es, hermanos, vos y hermanas que ya tenés al Señor
El Señor hoy quiere sacar la venda de tus ojos y de los míos también, me lo quiere seguir sacando, para ver lo que Dios está haciendo. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y hoy el Señor trabaja a través de su Espíritu, porque te llamó para hacer de vos lo que Él tiene planeado. Pero si pasan los años de la vida y nosotros no tenemos esa visión, ese discernimiento espiritual, que Dios tiene dominio por encima de toda lógica y de toda razón, y yo no digo que hay que despreciar la razón ni la lógica, lo que yo digo es que Dios está por encima, más alto de toda razón, y que Él tiene para nuestra vida y para nuestra fe algo consistente que nos sirve para vivir cada día, que nos sirve para enfrentar los problemas. Entonces, iglesia, tenemos que creer en este Dios. Pero ahora, el primer consejo es, iglesia, estén atentas para ver lo que Dios está haciendo. ¿Usted viene viendo algo que Dios hace acá en esta iglesia? Amén. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, por ahora? Añadiendo nuevos hermanos a la obra. Transformando nuevos corazones. Hay muchas cosas que está haciendo. Pero el pastor Daniel apuntó a algo que vamos a aprovechar para trabajar, a comentar brevemente eso. Si la iglesia cree que se encontró un pastor o que alguien lo trajo, está equivocado. Si hoy esta iglesia está viviendo la experiencia de que Dios haya enviado siervos preparados por Él, con un propósito, con un plan, hay que ver que lo hace Dios a esto. Y saben que cuando uno ve lo que Dios hace, deja de ver otras cosas del pasado. Si habría tiempo, tendríamos que trabajar un poco en sanidad interior, porque el pasado encierra un montón de fracasos y de dolores y de qué sé yo en la vida y a veces en la iglesia también. Pero no solo hay que dejar atrás el pasado para solucionar las cosas tristes, hay que dejar atrás el pasado, porque Dios está vivo y hoy está haciendo cosas nuevas para la iglesia. Y Él quiere infundir la vida de su Hijo para que sea un cuerpo, como decíamos hace un ratito cuando hablábamos, un cuerpo ferviente como corresponde, no solo por las emociones, sino en espíritu, que sea un cuerpo entusiasmado por Dios, un cuerpo que, mire, está pasando en Estados Unidos ahora algunos toques de avivamiento ahí en Texas, donde están nuestros hijos ministrando allá. No es la iglesia de ellos, pero hay una iglesia que está cerca de un lugar donde Dios empezó a mover, ya estarán enterados, en una universidad. Nadie lo planeó. Se empezaron a reunir solo para cantar. No había ningún pastor. ¿Saben qué está pasando ahora? No es algo institucional. Y bueno, no me quiero meter en un tema difícil porque tampoco yo creo en esas iglesias sueltas que andan por ahí y hacen lo que quieren. Pero ahora los están bautizando a los jóvenes convertidos en el lago del edificio de la universidad. Ya, porque hay un obrar de Dios allí, que empezó el Espíritu. Esto yo también estoy aprendiendo y esta noche yo quiero aprender y recibir más. Mire, ningún cambio nace por iniciativa nuestra. El cambio nace por la iniciativa de Dios. Él irrumpe en la normalidad de nuestra vida para hacer lo que Él cree que tiene que hacer. Y Dios ha querido, volviendo al tema, que esta iglesia reciba refuerzos. Creo que hay 2 pastores, ¿verdad? Están por allí. Acá veo uno, a Gastón. Está el pastor Roberts. Conocí a tu tío. Qué gran valor. Estuvo en mi casa, le hice una sala. Pero era un pastorazo, él nos visitaba mucho. Así que algo del tío pasó. Y el Señor te trajo allá del frío de Bariloche, del paisaje de Bariloche al paisaje de Buenos Aires y al calor de Buenos Aires. Pero Él lo tenía preparado. Qué importante que la iglesia esté viendo que Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y sabe que es muy importante cuando Dios, la experiencia, con los años uno aprende que los pastores somos los servidores de parte de Dios a la iglesia y no somos privilegiados ni merecemos ningún honor porque en la iglesia todos somos iguales
no hay uno superior, el único superior es el Señor. Pero cuando el Señor se mueve en una iglesia, lo que está consolidando es al grupo de siervos de la iglesia. Mire, dice el pasaje segundo que vamos a leer, dice, está en Efesios 4, 11, 12. Ahora bien, Dios dio, como dicen allí, dio, como tienen escritos allí, ¿lo puede leer alguien? Ahora bien, el pasaje, ¿se ve? ¿Se alcanza a leer o no? El mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros, profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. 12. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, lo primero que hizo el que creó la iglesia, que es el Señor con su espíritu, es armar la iglesia. Y Él armó su iglesia con planes especiales. Y Él dice, una de las versiones, que Él dio dones a la iglesia. No dice dio personas. Dio dones. Y esos dones están en personas que Él elige para cada cosa en la iglesia. Lamentablemente se ha metido mucho en la cabeza que solo en una iglesia lo importante es el pastor. ¿Saben qué? Para el Señor es tan importante el más simple, sencillo y creyente, fiel y temeroso que está aprendiendo a vivir y a servir al Señor como cualquier otro. Pero lo que Dios hace es levanta personas que Él va a usar en el ministerio para hacer una tarea muy especial. Por eso, acá viene el segundo consejo para la iglesia. El primero, ¿cuál era? Estén atentos a abrir los ojos para ver lo que Dios hace. En segundo lugar, el consejo de Dios es para la iglesia y para el pastor Daniel, que ya lleva, ¿cuántos? 40 años. 43 años. Tiempos difíciles, cuántas situaciones especiales. A veces la iglesia no se da cuenta que los pastores no somos superhombres y que estamos limitados, ¿verdad? Todos, y más a medida que pasan los años. Yo le digo ahora a la gente, che, perdóname porque hay cosas que yo hacía antes que ahora no las puedo hacer. Pero Dios en este lugar quiere usar la vida del pastor Daniel, la experiencia que él tiene, para armar un equipo pastoral. ¿Por qué un equipo? Cuando el que diseñó la iglesia dijo, yo voy a dar dones, y estos dones van a estar metidos en apóstoles, otros, ¿cuáles eran? Profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Da la idea de que se necesita tener hombres, personas que hayan recibido de Dios para tener lo que tienen que dar a la iglesia, porque es una responsabilidad muy grande para los pastores, porque este mismo pasaje dice que, versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se hagan cargo de edificar. Hay otra versión que dice de entrenar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vean como una obra de Dios que esta iglesia, Dios que ha traído pastores, puedan empezar a armar un equipo de servidores. Porque en la unidad espiritual está la fuerza. En la unidad espiritual está la riqueza. Cada uno tiene la suya. Y entonces ya no es una persona sola que lleva la carga ni que ve todo. Ya en este caso, Daniel, vas a tener dos más. El pastor Robert, que Dios lo trajo para implantarlo acá. ¿Está listo para echar raíces acá? No te veo muy convencido. Como que no. Yo sé tengo testimonios acerca de él y de todo, y sé que es un hombre de Dios.
Y si está acá, no está acá por mera elección, está por obediencia al Señor. Y si está por obediencia, el Señor toma control de él, de su situación, de su familia, de sus cosas, de todo. Y qué bueno es tener una persona, Daniel, de experiencia, de buen testimonio, con años. No solo eso, sino que en este tiempo lo venía preparando para que acá Dios lo use de una manera especial. No porque va a ser más que vos, porque en la iglesia no va a ser nadie más que nadie. En la iglesia el único gran, ya lo dijimos, es Él. Y no hay peligro en la competencia. Y en las iglesias estamos viendo en este tiempo, está pasando lo que pasó en la selección. Hoy le decía a Daniel, lo que pasó con la selección de fútbol argentina. Apareció un entrenador, formó un equipo. El equipo que formó el entrenador formó al otro equipo para que juegue y mire cómo jugaron, pero se tuvieron que entrenar. Saben, yo noto que en nuestras iglesias falta entrenamiento de preparación para llevar adelante la obra del ministerio. Así que los pastores que Dios ha mandado como refuerzo van a tener que cumplir varias funciones, pero entre ellas van a ser entrenadores para que aprendas a vivir con la guía del Espíritu, ¿verdad? Con las bendiciones de Dios. No solo para recibirlas, sino para compartirlas, porque ya vamos a ver eso en segundo lugar. Entonces, lo que queríamos recalcar ahora, que vean, la iglesia vea que Dios está armando un equipo, que el pastor Daniel, que la iglesia cree que él tiene que continuar en este tiempo, el Señor va a renovar la fuerza, porque a veces uno se cansa, ¿verdad? Yo me cansé varias veces. Por eso fui a parar 5 veces a terapia intensiva hace 20 años. Hasta que Dios me dijo, para el carro, esto no es así. Y en la Biblia yo veo que a veces se pone toda la carga en el pastor, y hasta a veces empezamos a ver lo que no hace, lo que dice, lo que no hace, y entonces se contesta no solo el espíritu del pastor, se contesta el Espíritu Santo. Se contrista el Espíritu Santo. Pero Dios en este tiempo quiere armar ese equipo, para que este equipo justamente pueda enseñar, pueda entrenarlos, porque dice, ellos están preparados para formar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la iglesia está dispuesta a creer que Dios arma un equipo acá, pastoral. Ustedes pueden hacer algo para que eso se forme como Él quiere. ¿Qué pueden hacer? Hay muchas cosas. Muy bien. ¿Qué más pueden hacer? Alguien dice no murmurar. Bueno, sí, a veces se murmura, pero que acá no hablan de eso. Pero a veces se filtra algo. ¿Qué más se puede hacer? Animar, interceder, arrimarse para decir, vamos juntos, no lo mandemos solo al frente, vamos juntos con nuestros servidores de la iglesia, porque la obra es de todos, la obra no es solo de alguien en la iglesia. A mí me tocó estar en una reunión donde decían al pastor, mire, lo trajimos aquí y le pagamos para que usted haga el trabajo. ¿Sabe qué pasó en esa reunión? Alguien oró y una de las patas de la silla del que era presidente de los diáconos de esa iglesia se cayó al piso. Es historia eso, yo lo viví. Hay pastores que a veces quieren hacerse dueños de las iglesias, hay veces que las iglesias quieren hacer dueños de los pastores. El único dueño de la iglesia es el Señor. Y Dios está trayendo a esta iglesia el desafío el segundo consejo es, ayuden a armar algo, oren por ellos, pregúntenme cómo le va, díganle, estamos a disposición, querés que oremos por algo, porque se va a necesitar trabajar en unidad. Miren, yo lo que veo aquí, estaba pensando cuando el Señor me hablaba a mí, Dios se está moviendo. Dios quiere plantar y hacer mover los pastores movidos por Dios mueven al cuerpo de Cristo para edificarse. Y ahora es lo que estamos viendo en el tercer pasaje,
porque dice Efesios 4:15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El tercer consejo es para todos los servidores de la iglesia. ¿Quiénes son los servidores de la iglesia acá? Todos. Porque no es el cargo el que te hace un servidor. El que te hace un servidor es la conexión que vos tengas con la cabeza de la iglesia, que Jesús dice este pasaje. De quien todo el cuerpo, no solo los pastores, todo el cuerpo, dice, unido, bien concertado y unido, como dice aquí, a la cabeza que es Cristo, se arma unido a través de todas las coyunturas. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente. Yo te ayudo a vos, vos me ayudás a mí. Es como que Dios le está diciendo esta noche, le está diciendo a los pastores, ayúdenme a mí. ¿Están dispuestos los pastores a ayudar a Dios y a darle lugar a Dios que haga todo lo que tiene que hacer en la iglesia? Amén. ¿Sí, pastor? ¿Sí, querido? Vamos a darle lugar. Iglesia está dispuesta a orar, a interceder para que se consolide una unidad espiritual y se potencie la riqueza de esta iglesia, porque hay mucha reserva aquí de vidas, de años, que tiene que aflorar. Pero tercero, iglesia, dése cuenta que la iglesia no va a crecer. Mire, en un equipo de 11 jugadores, la selección, si eran 11 que tenían que estar en la cancha, y en vez de entrar 11, entran 5, ¿qué pasa? Saben todos los goles que se ligan, saben que no pueden hacer goles, saben que viene la derrota. A veces a los líderes se los hace responsables de los fracasos, y los fracasos es algo también compartido, porque cada uno tiene su lugar. Esto es lo que cuesta. Yo veo que pasa el tiempo y a mí me costó aprender esto, que Dios es el que elige y coloca a cada persona en el lugar justo, con el don justo para hacer lo que Él tiene que hacer, de manera que los que están alrededor de Él sean edificados, bendecidos, y esto hace lo mismo con el otro y se consolida una unidad del Espíritu y hay un cuerpo de servidores, donde los que sirven son los pastores en su función específica, que le dice la Biblia, vayan ustedes, entre otras cosas, y ustedes eduquen, entrenen, informen para que los creyentes hagan la obra de Jesucristo. A veces las iglesias pagan para que los pastores hagamos la obra de Cristo. La obra de Cristo la hace el Espíritu de Dios a través del cuerpo, y usa a los pastores en lo suyo, y usa al ujier en lo suyo, y usa a la secretaria en lo suyo, y usa al ministro de misiones en lo suyo. Y no solo eso, sino que qué lindo es porque cada uno se da cuenta que la iglesia también es de Él. En la iglesia todos somos importantes, todos tenemos un lugar. ¿Vos tenés un lugar claro en la iglesia? ¿Ya? ¿O todavía te falta? El tercer consejo es, Dios va a guiar a los pastores para ayudar al que no encontró su lugar, que descubra su lugar. Porque miren, había una canción que decía que el que vive sin servir no sirve para vivir. Está muy fuerte eso, ¿no? El que vive sin servir no sirve para vivir. Y el servicio trae alegría. A mí me pasó que con esto del COVID tuve muchos días acá. Pero yo notaba que podía servir de alguna manera, pero me faltaba. Después me repuse un poco y no tenía fuerza física. Pasa el tiempo y Dios me devuelve la fuerza física. Pero el gozo de servir al Señor no se consigue por ninguna otra vía. Y hermanos, Dios está diciendo esto a la iglesia en este tiempo. Entonces, lo importante es que cada miembro asuma su lugar y como coyuntura deje que el Espíritu de Dios esté produciendo una unidad para que este cuerpo comience a crecer. Y saben que dice el pasaje que habíamos leído hace un ratito, dice para crecer en amor.
Mire, cuando el amor nos hace crecer, ese crecimiento es tremendo, es poderoso, trae frutos. Y finalmente, el quinto consejo: iglesia, servidores de la iglesia, que son especialmente los pastores, los ministros que están con funciones específicas, pero la membresía toda. El príncipe de los pastores, de él vosotros recibiréis recompensa de gloria cuando él venga. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Y cuando uno sirve en algo, en el nombre de Dios, Dios lo sirve a uno de manera inesperada. Entonces, lo que va a pasar en la iglesia es que vamos a trabajar, va a costar algunas cosas hacerlas, pero no nos vamos a animar, porque el que está al frente, en la cabeza, es el Señor. Entonces se va a poder avanzar. Y no solo se va a poder avanzar, sino que cada uno va a tener su lugar. Y no solo va a tener su lugar, sino que va a hacer que la casa de Dios sea una casa de servidores de Dios que no viven para esperar la recompensa que va a venir. Pero hermanos, yo me gozo en la corona que Dios me va a dar. Pero yo creo que usted puede tener una corona mejor que la mía. Porque Dios no hace selecciones por cargos. Dios hace selección por vida y por servicio. Y Él da corona de honra. ¿Estás esperando la corona? ¿Quién no quiere una corona? Pero para hacer la corona, para llegar a tener la corona, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estar. ¿Cómo? Permanecer en el Señor, permanecer en la unidad de la iglesia, interceder el uno por el otro y estar esperando que Dios traiga algo nuevo para que la iglesia realmente no solo cambie pastores, sino que entre en otra etapa. Y los pastores, yo creo, van a entrar en otra etapa, porque si Dios empezó a hacer eso, Él dice: ya empecé, ¿no lo veis? ¿Qué le estaba queriendo decir? Habían hecho algo, todavía no se ha dado cuenta, pero seguiré haciendo cosas nuevas. Y yo estoy creyendo, y no voy a usar una palabra, pero Daniel, Dios tiene para este tiempo una ministración especial de esa unción, de un renuevo en tu ser interior. Él va a renovar tus fuerzas físicas. Él te va a dar ahora consejo sabio. No te va a tener que mover tanto, pero va a tener que estar. Y fundamentalmente no vas a estar solo para hacer, vas a estar para estar con Él. En esa conexión, porque lo que primero necesita un pastor es estar conectado con la fuente de vida, con el Señor de la iglesia, para recibir instrucciones, directivas, provisiones, para no inventar nada, sino para dejarse llevar por el impulso del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu de Dios te encarga que pastorees a estos pastores que se van a formar junto con vos. No quiero decir que vos vas a ser pastor principal, yo voy a decir, va a ser pastor coordinador. Pero ese equipo va a responder. Hermano Robles, no te trajo para cualquier cosa el Señor a este lugar. Él te ha dado una palabra de profetizar la palabra. Y el Señor va a usar la prédica, no profética falsa, pero la verdadera prédica es profética, porque declara lo que el Señor ya está haciendo y va a terminar haciendo. Gastón, el Señor dice que te mantengas atento, porque lo que nunca viste lo vas a ver. Y vas a recibir de Dios algo. Yo te conozco de hace mucho tiempo. ¿Te acordás cuando venías a la iglesia? ¿Te acordás cuando trabajamos juntos en Vida Nueva? Hay algo que el Señor tiene, que ha depositado.
y que todavía no se han soltado dentro tuyo. Hay mucho más, pero el Señor dice, va a fluir un amor especial de dentro tuyo que va a llegar a otros, va a salir, va a salir. Amén. Y podríamos quedarnos toda la noche, pero hermanos, estén atentos porque el Espíritu de Dios está aquí, dispuesto a hacer, dispuesto a dar para que hagamos. Amén. Les invito a orar. Señor, gracias por tenernos como hijos tuyos especiales. Qué lindo es que mis hermanos y yo también nos podemos sentir hijos tuyos especiales, reunidos en una iglesia especial también, no porque sea ni mejor ni otra cosa, pero por algo has decidido levantar y tener este testimonio vivo durante tantos años. Señor, nos unimos en este pedido. Abre nuestros ojos espirituales para empezar a ver lo que el Espíritu empieza a producir en la vida de otros, en las reuniones de oración, cuando haya ensayos de alabanza que no van a ser solo instrumentales. El Señor va a quebrar rodillas para estar a los pies del Maestro, del Señor, para buscar la unción que hace falta para ministrar la alabanza y la adoración. El Señor trae renovación para que la letra de aquellos que son maestros pase de ser letra a ser palabra viva. El Señor trae para esta iglesia este renuevo para que Él sea glorificado. Amén. Para que el barrio conozca más de este testimonio. Para que cada hermano de la iglesia se regoce en ser amigo del otro que es miembro de la iglesia. Amén. Y se interese por amarlo, por hacerlo sentir bien, por hacerle decir, vamos juntos, che, ¿te puedo ayudar en algo? Señor, se rompe la barrera del individualismo en el nombre de Jesús. Amén. Y el Espíritu de Dios toma el control para influenciar y para cambiar la vida de cada uno de mis queridos hermanos. Y gracias, Señor, porque el tiempo de tu visitación no se ha cortado. Y gracias porque viene la lluvia tardía. Hoy la Argentina y el mundo está seco de agua, pero nosotros también estamos secos de agua viva. Y la fuente de vida está en este lugar y fundó esta iglesia. Y pone estos pastores. Quien es fuente de vida, pone estos pastores acá. Quien es fuente de vida es cabeza y va a unir a esta iglesia en un equipo solidario, unido, con ansias, no de religiosidad, sino con ansias de que el Señor se manifieste salvando muchas más almas a través de la iglesia y formando en la iglesia columnas del templo de Dios, con la cual cuando Jesús venga, oh Señor, vos decís que vos vas a tomar de cada iglesia y vas a poner columnas nuevas en el templo que vos estás formando para el Padre, dice Apocalipsis. Oh Señor, levanta de aquí muchas columnas. Levanta columnas, Señor, para una edificación que sea sólida y que tenga posibilidades de, sí, ¿por qué no?, de romper este edificio o tener que mudarse a otro lugar porque no alcanza el lugar, porque la casa se llenará de gente que va a tener hambre de Jesús y que va a querer comer de lo que comen los otros que van a la iglesia. Glorifícate, Señor. Recibimos tu palabra y nos ponemos a tu disposición. Oramos porque vos nos vas a ayudar a mantenernos en expectativa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.